Bueno, habíamos quedado en la resolución de estos ejercicios, ¿no? Del día de ayer. La pregunta, la fracción que me hace falta es, ¿qué fracción creen ustedes que complementa la figura? ¿Qué opinan los demás? Bien, sería un octavo, ¿no? Porque si se dan cuenta, la imagen está dividida en partes iguales. Y de esas partes iguales, tengo 7. Me faltaría otra equivalente para completar la figura. Como me hace falta una, en total estaría dividiendo la unidad en 8. Me faltan una de 8. O sea, un octavo. Si nosotros llevamos esto al desarrollo matemático, tendría 7 octavos más un octavo, 8 octavos, igual a la unidad. Eso es lo que quiere decir acá la figura. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con la que me falta 8. Tengo 7 de 8, me falta 1 de 8. Ya luego, si quiero, puedo hacer o cambiar esto a porcentaje, ¿no? Pues tendría que dividir 1 entre 8 para saber qué porcentaje o relativamente qué porcentaje equivale. O sobre la unidad. Dividiendo 1 entre 8, pues saben, pongo 0 porque tengo que agregar acá, pongo la coma, ¿cierto? No me alcanza. 1 por 8, 8, a 10, 2. Aumento otro 0, ya no pongo más comas, con la primera es suficiente. 2 por 8 son 16. A 20 son 4. 5 por 8, 40, 40, 0. 0.125. Si yo quisiera convertir esto a porcentajes, esto sería equivalente a un 12.5%. Porque multiplico por 100, dos ceros, corro la coma, ¿no? 0.125 lo multiplico por 100%. La coma se corre 2 posiciones, la primera y la segunda. Quedaría 12.5%. Recuerde, cuando multiplico por 100, la coma se corre de posición a la derecha cuando multiplico. Y cuando divido, se corre a la izquierda. Multiplicación derecha, división izquierda. Para tener presente, bueno, multiplicaciones por 100 o divisiones entre 100 son importantes. Muy bien, la pregunta número 1. Vamos con la pregunta número 2. Relativamente, en porcentaje, la sección faltante equivale a, no es lo que acabamos de hacer, ¿no? A un 12.5%. Relativamente quiere decir en relación a. Cuando ustedes en matemáticas se encuentren con esta palabra, relativamente, lo que le están pidiendo es que multipliquen por 100 y que el resultado lo den en porcentajes. Haga la división normal y listo. Ya luego cuando entremos a regla de 3, pues también van a conocer otro modelo de cómo encontrar relaciones para porcentajes, ¿no? Pero relativamente es eso, dar un valor natural en porcentaje, pero siempre tiene que haber un respecto, ¿no? Una imagen que represente el todo y algo que represente una parte. Si nosotros vemos la imagen, esta imagen, este pedazo faltante corresponde al 12%. Yo lo puedo estimar. Si tengo 8 partes, pues no podría ser un 10%, porque 10 partes, 10% sumado 8 veces, apenas me suma 80%. Recuerde que el todo debe ser igual al 100% siempre. Esto es una base fundamental en el proceso estadístico. Yo debo tener la figura en el entendido de que la imagen o la figura o el estadístico tiene un valor del 100%. Y ya sobre esto puedo sacar valores relativos. Lo relativo equivale entonces a un porcentaje. Bueno, también podemos decir que equivale a un decimal, pero generalmente se maneja es relativo con porcentaje. Lo relativo es simplemente otro valor que tiene relación, que es equivalente. Puede ser entonces en otra magnitud.
Bueno, otra magnitud. Magnitud es esto, porcentaje, grados, decimales. Muy bien, vamos con la tercera. La fracción representada por las personas equivale a... Bueno, si me habían hablado al principio sobre un faltante, ¿qué quiere decir? Que aquí viene otra unidad faltante. Recuerden, yo siempre debo trabajar sobre el 100%, ¿no? El 100% de esta figura es incluyendo el faltante. Y si la figura está dividida en 8 partes, estoy diciendo que la unidad está dividida en 8 y quedaría completa, ¿no? Cerraría el círculo en el que está dividiendo esas partes, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta era la faltante. Ahora me dice la figura de las personas. ¿A cuánto equivale? Pues es 1. ¿De cuánto? De la unidad dividida en 8. Nuevamente. Entonces siempre juegan, ¿no? Las figuras con ese análisis. Deben tener en cuenta que siempre debo trabajar con el todo, con el 100%. Muy bien. Respuesta a la 3. Personas equivalen a 1/8. Cuarta. La fracción de la bombilla y la maleta. No, el todo, cuando ya acá me hace relación y me dice la fracción que me hace falta es, ya me está dando unos indicios, ¿no? Me dice acá de falta una. La fracción de la bombilla y la maleta corresponden a... Sí, lo que pasa es que aquí hay un encadenamiento del problema, ¿no? Mire, hay unos pasos, 1, 2, 3, 4, ¿no? Como hay un encadenamiento, yo debo tener en cuenta esas sugerencias que me hacen hacia el problema. Muy bien. Serían 2/8 porque estoy sumando 2 unidades, ¿no? Del total de 8 en la que esto está dividido. ¿Ya? Ahora, eso se llama prácticamente inferencial, ¿no? Yo debo deducir, debo complementar los datos que me hacen falta. No debo ser muy plano en la lectura de los datos. La mayoría de las preguntas tipo IFE son inferenciales. Si tomamos esto de forma literal, claro, solamente tenemos 7. Pero acá en la primera, el primer postulado, la primera pregunta me están dando un indicio y me dicen que aquí hace falta algo. Y de eso igual derivan otras preguntas, ¿ya? Porque vamos avanzando, por eso la ponen de primera, ¿no? Puede ser discutible, claro, puede ser discutible porque solamente tengo 7, ¿no? Y esto representa 1 de 7 y punto, eso es todo lo que significa. Pero si lo refutamos con que ya tenemos un indicio de que hace falta algo, debo hacer la inferencia de que sí me hacía falta algo. Así es. La bombilla y la maleta corresponden a 1/4. Muy bien. Son 2/8, lo que es igual a 1/4. O también relativamente en porcentaje, ¿qué valor sería 1/4? O 2/8. A 4/16, bien, sería una fracción equivalente. Equivalente sería 4/16. Y relativamente serían 25%. ¿Listo? Muy bien. Sí, el todo es obviamente lo que hay, ¿no? Por eso acá me dice, lo que me hace falta es esto que está aquí. Pero si ya me está relacionando con respecto a lo que hace falta, es un dato que debo tener en cuenta para el total, para el complemento de la unidad, porque no sería completa si no tengo esta parte. Entonces, esta parte, digamos, de personas con respecto al todo, no puedo tomarla solamente con respecto a lo que está aquí, sino con respecto a lo que está aquí y a lo que falta. Y eso es inferencia. Esa es la inferencia matemática. No hablamos de una literalidad porque tenemos un encadenamiento de sucesos o de datos, ¿no? Y ese encadenamiento de los sucesos es el que el estudiante debe tener en cuenta. Si en la pregunta número 1 le dan un dato, debo tenerlo en cuenta para la pregunta número 2, para la 3, para la 4. Listo, vamos con la siguiente figura. Número 1. De acuerdo a las fracciones asignadas, la representación más grande es. Listo, muy bien, ¿no? Si hacemos el descarte, para decir que 9/2 es la más grande, debo descartar todos los demás, ¿no? 2/4, pues 2 dividido entre 4 me va a dar menos que 1.
3 dividido entre 2 apenas es 1. 4 dividido entre 5 menos que 1. 8 entre 4 serían 2. 4 entre 12 menos que 1. 2 entre 8 igual. 5 entre 15 igual. La única más grande sería 9 sobre 2, que sería 4.5. Debo hacer las divisiones. Pero para ello, debo saber dividir muy bien. Rápido, ágil. La número 2. Al sumar las manos, dice al sumar las manos, estrechándose con el signo de pesos obtenemos. Bueno, aquí simplemente tenemos que hacer la operación, ¿no? Identifico los valores. Si decimos manos estrechándose serían 5 quinceavos. El de arriba se lee normal. 5 y el de abajo ya se lee con la notación, ¿no? Quinceavo. Me dice que suma más el signo de pesos serían 4 doceavos, ¿no? Lo que debo hacer es la multiplicación que tenemos acá en cruz, ¿no? En cruz. Primero, acuérdense de la fiesta. 5 por 12 son 5 por 2, 10, 5 por 1, 5, 6 con el que llevo, más 4 por 15, 4 por 5 son 20, 4 por 1, 4, 60, ¿no? Con lo que llevo. Luego 15 por 12, entonces tenemos 2 por 15. Normalmente lo harían así, ¿no? Pero se puede ir sacando sin necesidad de hacer esto. 2 por 15 son 30 de una vez. Y 1 por 15 pues son 15, ¿no? Ya luego suma 0, 5 y 3 son 8 y 1, ¿no? 180. Recuerden, aquí no puedo simplificar. Lo que hago es sumar 120 sobre 180. Aquí ya podría simplificar, ¿no? Ya podría cancelar este 0 con este 0. Y tendría 12 entre 18. La mitad de 12, 6. La mitad de 18, 9. O si quiere de una vez sacarle tercera, ¿no? También. La mitad de 6, 3. Y, perdón, la mitad no, la tercera, ¿no? Tendríamos que sacarle porque no tenemos mitades, ¿no? Tercera de 6, 2. Y tercera de 9, 3. Tendríamos 2 tercios como resultado final. Intento una pregunta. Sí, señor. Yo no cancelé los ceros, pero saqué fue mitad y saqué otra vez la mitad, segunda, y me dio 30 45 avos. Pues no sé si está bien. Si sacamos mitad al 120, tenemos 60 y abajo 90. Y luego mitad de 60, tengo 30 y luego mitad de 90 son 45, ¿no? Luego podría sacar quinta, 6 por 5, 30, quinta, 9 por 5, 45, ¿no? Y voy llegando de nuevo al resultado. Tendría que seguir simplificando hasta llegar a lo mínimo. Lo mínimo son los números primos. Cuando usted encuentre ya un número primo, ya de ahí en adelante, solamente se puede simplificar por esos números primos. La simplificación, claro, es necesaria. Porque a usted le pueden dar opción de respuesta esto, o esto, o esto, o esto. Y cualquiera es correcta. Y si yo no sé simplificar, porque me dio entonces 2 tercios y acá en el resultado está 60 sobre 90. Entonces diría, no, está mal. Debo comprender en la totalidad las en fracciones lo que son equivalencias y también el valor relativo. Debo comprender esos dos aspectos. Para la equivalencia puedo multiplicar o dividir por el mismo número, ¿no? El mismo tanto al numerador como al denominador. Y para lo relativo,
multiplicar por 100% para obtener el valor relativo. ¿Listo? ¿Esa sí quedó clara la suma? La tercera dice, al restar la sección bombilla, pesos y personas. Bombilla, 3/2, menos pesos, 4/12, menos personas, 9/2. ¿Podría hacerlo de una manera más fácil? Listo, Pardo, ya vamos para allá. ¿Podría hacerlo de una manera más fácil? Ver las fracciones de una manera más fácil. Bueno, hay una manera, ¿no? Y vamos por partes. Resulta y pasa que cuando yo pretendo ver los números matemáticos, a los que comúnmente estoy acostumbrado, no tienen relación con esto. Porque comúnmente yo no estoy acostumbrado a ver 9/2. Estoy acostumbrado a ver 4.5 o 3/2, 1.5. Y esto para mí ya es mucho más fácil, ¿cierto? 1,5. Incluso yo no estoy acostumbrado a ver los números, sino las palabras. 1,5. Es así como lo entiendo. O 4,5. La interacción que deben tener ustedes con los números debe ser muy familiar. Si nosotros decimos 4/12, pues para mí esto se vuelve confuso. Pero yo puedo simplificarlo. Mire, va. La mitad de 4, 2. La mitad de 12, 6. La mitad de 2, 1. La mitad de 6, 3. Ahora, ¿cuánto es 1/3? 1/3. Es dividir la unidad en 3 partes y tomar solo una, o sea, 0.33. Esos son los valores que tengo y esto es tal vez más fácil, ¿no? Cuando yo digo 0.33 o 1/3, estoy diciendo una tercera parte. Aquí lo importante, más que el desarrollo del algoritmo, es entender cómo veo los números. ¿Qué es lo que está pasando en mi mente cuando no me enfrento como tal a la operación de resta, que es la que me están indicando que debo realizar? Al restar, dice, al restar, ¿no? La sección, no debo preocuparme tanto por el algoritmo, porque yo puedo hacer restas. Eso lo sé hacer. Pero son los números los que me están complicando la situación, porque tengo fracciones y cuando ya me encuentro a fracciones o con decimales, me complico. Pero si yo le digo a usted 1/2 o 4,5 o una tercera parte, su cerebro lo entiende de una manera mucho más fácil, mucho más práctica. ¿Por qué razón? Porque estamos acostumbrados a estos términos. En el examen, lo que van a hacer es ponerle elementos cotidianos en cada pregunta, pero se los van a complicar con palabras. Por ende, la lectura va a ser muy importante en el proceso. El algoritmo como tal, ya no, porque pues es simplemente ponerle un poco de sentido a lo que yo voy leyendo, ir organizando los valores y ya luego la operación prácticamente es mínima. Es mínima. Cuando yo entiendo que debo restar 1,5, 4,5 y una tercera parte, pues esta operación simplemente necesita el sentido común. ¿Cuál es ese sentido común? Bueno, este se desarrolla en la medida en que voy haciendo una y otra operación. Les decía ayer, por ejemplo, las personas que están en los mercados, en las plazas, ellos no conocen de algoritmos, pero ellos manejan mucho dinero, muchos cambios, IVAs, alzas, bajas, mucha variable, y ellos aún así son capaces de resolver ese proceso, ¿no? Ellos pueden hacerlo, ¿ya? Entonces, lo que el estudiante debe resolver es, al igual que esas personas que están en la plaza, un sentido común frente a la operación. ¿Cierto? Sí, señor. Qué pena, o sea, lo que pasa es que de pronto yo no entiendo la formulación del qué, porque dice No, al no, restar la ya, sección bombilla, pesos y personas, pero tranquilo.
pero no Yo le dice... entiendo, yo le entiendo. Ya voy para allá. Eso es lo que estoy explicando. ¿Sí? Ya voy para allá. Tranquilo. Tranquilo que yo le entiendo. Que eso no está así puesto ahí al azar. ¿Listo? Mire, si nosotros hablamos, por ejemplo, del algoritmo sumar, usted de esto sabe hacerlo. Entonces, si yo le digo, vea, súmeme el cuadrito más el triángulo más el círculo, usted simplemente hace esto. Y me dice, pues esto será igual a esto, a esto y a esto, juntos, ¿ya? En un conjunto, sumados, ¿ya? Eso es. Cuando yo le digo multiplicar, el estudiante entiende que debe hacer la tabla. Entonces, multipliquemos los factores. Cuando nosotros hablamos de factores, estamos hablando de los componentes de la multiplicación. Factor por factor. Yo puedo decir A, B son factores, o sea, están multiplicados. Ya esto el estudiante, digamos, lo entiende. Si yo le digo división, en la división sé que tengo 4 medios. Aquí está la división. O sea, la división es una fracción. O el estudiante lo puede ver así. Y esto, tanto esto como esto, ya el estudiante puede hacerlo. Pero ¿qué sucede particularmente? Particularmente frente a la resta. Y es lo que el estudiante pregunta. Frente a la resta hay una particularidad en todos los problemas matemáticos. Y es que la resta, a diferencia de las demás operaciones, necesita, como sea, un referente. Porque si yo le digo a usted, reste, ¿no? Y sume, generalmente, no el 100% de los casos, pero generalmente, reste necesita una referencia. Pero la suma, no, la suma yo le digo 4 y 5. Usted suma 4 y 5, pues 4 más 5. Si yo digo reste 2 y 3, bueno, ya aquí también lo tengo porque no necesitaría una referencia, 2 menos 3. Pero si vemos el ejemplo, dice, al restar la sección bombilla, pesos y personas, obtenemos. Pero al restar bombillas, pesos y personas, ¿con respecto a qué? Dice el compañero, hay una confusión, hay una ambigüedad. Y en esto es donde se necesita el sentido común. ¿Por qué razón? Porque puede entenderse de dos maneras. Una, resto bombilla, que son 3 medios, y pesos menos, en el orden que me están dando, pesos que serían 4 doceavos, y en el orden que me dan, personas que serían 9 medios, entre sí, o resto todo esto con respecto al todo, o sea, a las demás, a la suma del total. Y aquí habría una operación obviamente muchísimo más larga, muchísimo más compleja, porque tendría que sumar 9 medios más 2 cuartos más 3 medios más 4 quintos más 5 quinceavos más 2 octavos más 4 doceavos más 8 cuartos. Y a esto restarle la suma de estos tres, que finalmente es una suma de valores negativos. Pero como verán, es un proceso mucho más complejo, porque todos estos valores serían la representación de resta. O puedo entenderlo así. Sumo esto y esto se lo resto al total. Pero como verán, este procedimiento, con todas esas fracciones, en un examen, pues no sería tan práctico, ¿no? Resolver. Entonces, el sentido común a qué debe llevarme, a que debo resolver la operación que se encuentre dentro del rango del tiempo de una prueba. ¿Ya? Solamente sumar estas fracciones que están aquí llevaría cerca de 1 minuto. Y luego restarla con estas otras no alcanzaría el tiempo para saber que son igual más preguntas. ¿Listo? Y claro, los 3 serían negativos, obviamente, porque si hablamos de restar, los 3 son negativos. Pero no podría ser la resta aquí
digamos así, y luego restarlo nuevamente con el total, ¿no? Ahí sí habría un error de interpretación. Ya no sería sentido común, sino un error de interpretación. Entonces, el sentido común, ¿cómo se aplica? Con la operación que sea más conveniente en el momento del examen. ¿Ya? En principio me dan una referencia, me dicen, al sumar las manos estrechándose con el signo de peso, simplemente estoy diciendo sume A y B. Y luego, en el otro ejercicio me dicen reste A y B y C. Pues reste A menos B menos C. En el orden que me están dando. ¿Listo? Porque el otro paso, como hablábamos ayer, ya representaría un proceso mucho más complejo. ¿Restar de qué? ¿De qué? Si no me dan la referencia de qué, pues simplemente no voy a inferirla porque no tendría necesidad de hacerlo, ¿no? Cuando no me dicen reste de tanto o la diferencia con respecto a tanto, luego vamos a ver el tema de las palabras que se usan para cada problema, ¿no? Cuando a ustedes les pidan la diferencia de algo, es una resta. ¿Listo? Ya en ese sentido simplemente tendría que restar estos valores. Ahora, vamos a restar entonces 3 medios menos 4 doceavos menos 9 medios. Esto puede restarse también de otra manera, ¿no? Como les decía, 3 medios es ¿cuánto? 0, 1.5, ¿no? 1.5. Yo podría simplificarlo y dejarlo en 1.5, pero creo que aquí la forma más fácil ya es restar fracciones, porque son varias fracciones las que debo restar y el orden obviamente afecta, porque este número es mucho más grande que este que está acá y que este que está acá. Por el signo, él lleva signo más. ¿Listo? Entonces vamos a restarlo así. 4 doceavos, simplifiquémoslo. Cuarta 1, cuarta de 12, 3. O sea, 3 medios menos 1/3 menos 9 medios. Y aquí ya se aplica el algoritmo de la resta. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento, no? Eso es lo que estamos viendo. 3 por 3 por 2. Tengo el primer resultado. 3 por 3 son 9, por 2 son 18. Pasa el signo tal cual, menos 1 por 2 serían 4, menos 9 por 3 son 27 y 27 por 2 son 54, ¿no? Luego tengo 2 por 3, 6, por 2 son 12. Aquí no puedo simplificar porque tengo restas. Debo restar 18 menos 4 menos 54. 18 menos 4 son 14 y 14 menos 54 son 40. Con signo negativo. Menos 40. Todo esto sobre 12. La fracción me da negativa. Tendría menos 40 dividido 12 por mitades. 26. Por mitades. 10. 3. Menos 10 tercios. Ya no podría simplificar más porque tengo un número primo. El resultado podría ser, pero un decimal, ¿no? Negativo. 3 por 3, 9, a 10, 1. Pongo la coma, aumento un 0. 3 infinito, de manera periódica, ¿no? 3.3. El resultado serían menos 3.3. El primer número iría positivo porque está, obviamente, dice al restar la sección bombilla, pesos y personas. Entonces, el primer número va positivo por el orden, ¿no? Por el orden. Estoy restando bombilla menos pesos, menos personas. Y Santo, buenas noches, una pregunta. Sí, señor.
Jefe, y sacándole el mínimo como un múltiplo al denominador, ¿también es posible en la resta? Sí, también se puede, ¿no? Ese es otro modelo, es otra forma. Es un poco más largo, lo que es el mínimo como un múltiplo, ¿ya? Para poder hacer las operaciones. El mínimo común múltiplo lo explico por ahí en unos videos también de clase. Es un proceso un poco más largo para llegar al resultado. Generalmente hay que manejar números pequeños, entonces no hay necesidad, digamos. Es como una alternativa al procedimiento y también se puede, pero no es absolutamente necesario tenerlo presente. Vamos a ir viendo nosotros lo que necesitemos y hay algunos videos que son sí de refuerzo nada más. Bueno, Vicente, ¿será que puede pegarse una repetida ahí en esta parte que me enredé ahí en la resta? ¿en qué parte se enredó en la resta? No, es que ayer la tenía clara, pero ahorita sacando esos resultados solamente de donde sale el 18, el 4, el 54, ahí ese es el que juega con todos menos con la pareja de él, algo así, ¿es verdad, jefe? No, Sí, señor. Es el algoritmo de la resta y de la suma, ¿no? En fracciones. El algoritmo de la resta y de la suma es así. ¿Listo? Y luego el 1 por los otros menos por el de él y el 9 por los otros menos por el de él. Y luego todos los de abajo. Ya luego simplemente hace la resta y la simplificación. Digamos que aquí el objetivo, ¿cuál es? Mire, el objetivo de esta parte de la matemática, que son obviamente los inicios o la base, ¿no? Es que ustedes se defiendan al hacer una operación como esta. Que puedan llegar a este resultado y que finalmente puedan llegar a esto y que sea correcto el procedimiento. Ese es el objetivo. Que los números no representen para ustedes miedo. Generalmente vemos una operación y nos da miedo hacerla. Pero cuando ya nos involucramos con los números, nos damos cuenta de que simplemente requiere un poquito más de atención, pero la ventaja de la matemática es que es algo exacto y no debe tener fallas. Si en alguna parte fallé o me equivoqué, me devuelvo y corrijo el procedimiento, lo entiendo y avanzo y voy desarrollando esa habilidad matemática sin temor, sin miedo. Cuando yo ya he desarrollado, soy capaz de desarrollar las operaciones básicas, todas, potenciación, radicación, fracciones, decimales, multiplicación, suma, resta, división. Pues bueno, de ahí en adelante, la resolución del problema es mera literatura. Mera literatura. Pero para llegar a entender la literatura matemática, pues será indispensable que yo pueda resolver las operaciones básicas, ¿no? Si yo no puedo resolver las operaciones básicas y de llegar a este pequeño resultado, tras una serie de algoritmos o pasos, pues la mera literatura se va a quedar corta. No va a servir simplemente saber leer, porque con los números uno puede confundirse muy fácil. Un signo más o un signo menos hacen una enorme diferencia en un resultado. Y esto hace parte de las leyes matemáticas. O sea, es que no podría aplicar literatura matemática sin conocer las leyes matemáticas y sin conocer los algoritmos de la matemática. ¿Cómo podría llegar a un resultado? La matemática en el examen sí, es pura literatura. Uno tiene que leer mucho y deducir un resultado, pero si usted no conoce las operaciones básicas, créame, no va a poder deducir absolutamente nada. Por eso les recalco siempre que deben hacer. O sea, tienen el problema, pues hágalo, resuelva hasta donde su entendido de la matemática le dé posible. Si ya hemos pasado nosotros por las fracciones, en este momento el estudiante ya debe ser capaz de resolver una suma, una resta, una multiplicación o una división de fracciones. Debe conocer los algoritmos, tratar de recordarlos,
y de aplicarlos lo más rápido y lo más ágil que pueda. Y esto le está dando la pauta, la base, el avance para poder luego enfrentarse a un problema y saber qué cosas de estas debe realizar. Si sumas, si restas, si multiplicaciones, si divisiones. Porque aunque nosotros hablemos de un procedimiento que se llame regla de 3, este procedimiento abarca estas operaciones. Pero ¿cómo podemos llegar a entender una regla de 3 si no sé qué debo aplicar? Si no conozco qué debo aplicar. Y sin la regla de 3, pues saben que estadística quedaría muy floja, ¿no? O sea que, pues mire, la base está aquí, fundamental. Conocer estos algoritmos y memorizarlos, así como les decía el día de ayer. Imagínenselo ustedes en una fiesta, no sé. Tome una hoja y usted mismo explíqueselos para que sepa de dónde están saliendo los números producto de algo. Porque en la medida que yo voy explicando, de pronto si hay algo que usted no entienda, puede intervenir en el momento de la duda, ¿ya? Puede intervenir en el momento de la duda para saber cuál es la falencia. Si yo saco un resultado y me dice, venga, espere un momentico, ¿de dónde salió ese número? Pues ahí es más fácil entenderlo, ¿no? Pero la gran mayoría están saliendo desde sumas, restas, multiplicaciones, o sea, la base. La base. Simplificar siempre que pueda. Siempre que pueda. A la mayor expresión. Pues si el resultado me viene como salió, muy bien. Pero suele cambiarse por equivalentes o por valores relativos. Así es como el IFES, digamos, confunde el resultado porque el estudiante hace la operación, le da un valor diferente a las opciones de respuesta y no tiene ni idea de cómo relacionarlos. Entonces, siempre que puedan y siempre que el problema les pida, pues hay que hacerlo para poder saber si estoy bien o estoy mal. Muy bien, vamos con la cuarta. Al multiplicar la sección diagrama de sectores con diagrama de barras obtenemos. Pregunta, ¿saben qué es un diagrama de sectores? Bueno, muy bien. El que representa a los 2/8, mi santo. Sí, ese es uno. Un diagrama de sectores es la famosa figura conocida como el pastel o la torta. En estadística se conoce al diagrama de sectores como esto. Comúnmente lo han visto así. Diagrama de sectores. Bueno, sería este, ¿no? Es el círculo partido. Y ustedes ven en la figura, tenemos dos diagramas de sectores. Uno es el que está así partido y el otro es este. Ahí lo tenemos, ¿no? Esto es un diagrama de sectores. Cada parte representaría un 25% en este caso. ¿Por qué razón? Porque si yo sumo 25 más 25 más 25 más 25 o multiplico 25 por 4 veces, sería el 100%. O sea, el todo. O sea, 1, la unidad. O 360 grados. Y en este caso igual. Igual. Porque tenemos la unidad completa. Y yo debo trabajar siempre sobre el 100%. Ah, que me falta este pedazo. Yo debo contarlo como faltante. Esto, este y este no suman juntos el 100%. Nunca. No. Le hace falta. Le hace falta para hacer el 100%. Y esto es uno de los problemas más comunes en el examen de ascenso. Siempre, señor, el diagrama de sectores vale 100%, pero completo. Si le hace falta un pedazo, póngalo. Ahí está faltante. Para que lo tengan presente. Bueno, como tip. ¿Listo? Como tip. Siempre trabajen con el 100% en la unidad. Siempre. Listo. Muy bien. Y me dice que multiplique diagrama de sectores con diagrama de barras. Diagrama de barras es el color verde, ¿no? Un diagrama de barras es esto. Pues un dibujo con barras. Ya. Esa es la complejidad en estadística. Mire. Diagrama de barras. Luego vamos a conocer estos conceptos más a fondo. ¿Listo? Por ahora es importante igual ir identificándolos. Tengo entonces 2/4 por 2/8 por
8/4. Pregunta, ¿el orden afecta? No, muy bien. El orden de los factores no altera el producto. Factor. Factor, factor. Factor, ya saben, cuando le digan factor, multiplique. Cuando le digan factor, multiplique. Entonces no hay problema. Usted puede poner aquí así, mire, va. 2/8 por 2/4. Ya tengo, mire, el 2 con el 8 lo puedo juntar. O, si usted quiere otra forma, puede decir 8/8 por 2/4 y 2/4. Ya, eso lo puede hacer. Con la multiplicación realmente hay una variedad y una facilidad, porque el orden aquí no afecta. Este puede estar aquí y este acá, o este aquí y este acá, no hay problema. Usted puede unirlos todos en uno solo, 2 por 2 por 8 o 8 por 2 por 2, o puede cambiar a 2 por 8 por 2 y abajo también los puede intercalar como quiera. 4 por 4 por 8. No hay ningún inconveniente. El orden de los factores no altera el producto y ellos pueden compartir esta línea de fracción con una condición, que todos sean positivos o que todos sean negativos. Cuando uno solo cambia de positivo a negativo, ahí sí cambia. Alterar obviamente va a cambiar, ¿no? Es mejor evitar ya entonces con esa condición los puede intercambiar, intercalar. Otra situación que puede pasar es que usted tiene 2/4 por 2/8 por 8/4. Esto lo puede hacer en suma y resta también. Simplificarlas aquí, en ellas. En ellas para que me quede un número más pequeño para multiplicar. ¿Ya? Entre ellas sí puede. En suma, resta, multiplicación y división, entre ellas puede hacerlo. Pero ahí, solitas. Pero en la multiplicación hay una particularidad y es que también se puede hacerlas con otras. ¿Ya? En multiplicación yo puedo decir este 8 y este 8 se van. Y 2 por 2 son 4 y 4 se va. O sea, me quedó en total 1/4. ¿Ya? Eso lo puedo hacer en multiplicación. Acá puedo decir también, mire, 2 por 2, 4 y 4 dividido entre 4, 1. Nunca es 0, ¿no? Ojo, es 1. Es 1, esto va quedando en 1. Lo que va tachando va quedando en 1. 8, 1, 8, 1. O sea, arriba 1 por todos los unos, 1 y abajo 1 por 4, 4. En el modelo que teníamos acá puede decir también, mire, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Mitad de 2, 1, mitad de 8, 4. Mitad de 8, 4, mitad de 4, 2. También puede hacerlo así, ¿no? Simplificando. 2 por 2, 4, dividido entre 4, 1, y me queda 1 sobre 4 de nuevo. No importa cómo lo haga, el resultado siempre le va a dar 1/4 en este ejercicio. El orden entonces de simplificar y todo eso aquí no afecta. O simplemente puede hacer esto. 8 por 2 son 16, por 2 son 32. Sobre 4 por 4 son 16, 16 por 8. Pues ya tomarán ustedes el modelo así o lo harán mentalmente, como quieran, ¿no? 16 por 8 o 8 por 4, 32 por 4, ¿no? También les va a dar lo mismo. ¿Listo? 6 por 8 son 48 y 4 por 2, 8. Termina en 8. Y 4 por 3 son 12 o 8 por 1, 8 más lo que llevo, 12, ¿no? Y ya luego simplifica. Mitades. Mitad de 32 serían 16. Mitad de 128, 64. Mitad de 16, 8. Mitad de 64, 32. Mitad de 8, sigue 4. Mitad de 32, 16. Y ya puede sacar cuarta, ¿no? Para no sacar mitades. Porque usted quiere sacar mitad 2, mitad de 16, 8, mitad de 2, 1, mitad de 8, 4. 1/4 de nuevo. Ya aquí el dominio de las tablas les va a dar la habilidad para llegar a 1/4 sin tener que hacer todo esto, mire, porque esto es enorme, esto es muy largo, esto quita mucho tiempo. Y en matemática lo que yo necesito es agilidad.
y volvemos, ¿no? Necesito las tablas. Necesito las tablas y necesito los pasos para simplificar, para reducir una expresión al máximo. ¿Listo? Y ahí habríamos cerrado ya los ejercicios con el tema de los decimales, perdón, con el tema de los fraccionarios. Señores, abro micrófonos. Con respecto a fracciones, ¿qué dudas van quedando? Vale, Caro, perfecto. Con los demás compañeros, ¿cómo vamos? ¿Sí van quedando claras las operaciones con fracciones? Vale, perfecto. Igual, ¿no? Si van quedando dudas frente al tema de las operaciones matemáticas, vámonos resolviendo punto a punto, no pasar el tema sin que quede ahí a medias. Bueno, hay un compañero ahorita aquí en las clases, Peláez. ¿Peláez tiene audio? Sargento, muy buenas noches. Ordena. ¿Qué más, Peláez? Buenas noches. Peláez, usted que ya presentó el examen, ¿cómo se ve este tema de la matemática en el examen? Las gráficas, las fracciones, los decimales, la estadística. Sargento, hay que tener muy claras las operaciones y tener agilidad para poder hacer la lectura en el examen. El examen prácticamente es pura lectura. Es interpretar todo lo que está ahí. Pero hay que tener el fundamento o las bases para poder hacerlo. Pero todo es prácticamente lectura. Y entre más rápido pueda usted leer o pueda hacer la operación en su mente, pues le va a quedar más tiempo para las otras preguntas. Sí, por ahí vi una pregunta que decía que cuál era la distancia entre un planeta y el Sol, ¿no? Y solamente salían, creo que, en notación decimal. Y la multiplicación era muy sencilla. Ah, sí, señor. Era dividir en dos nomás. Solamente saber el número como tal y dividir en dos. Estaba muy sencillo. Exacto. Pero alguien que no sepa notación decimal, bueno, ahí igual no lo va a poder hacer, ¿no? Sí, señor. Sí, mire, lo que pasa es que la matemática puede ser mera literatura en el examen, pero como les acaba de explicar, si yo no sé resolver operaciones, la mera literatura no va a servir, porque no entendería los números. Yo cuando comienzo a entender los números, yo los números los entiendo cuando los opero, cuando trabajo con ellos, cuando soy hábil con los números. Si nosotros resolvemos operaciones en el tiempo establecido, o sea, una operación de una cifra en un segundo menos, creo que en ese punto el estudiante puede sentirse tranquilo al leer cualquier problema porque sabe que la operación que venga no le va a representar un problema. Al contrario, es un reto, pero no un problema. La diferencia de encontrarse entre problemas es que tengo que buscar posibles soluciones, pero en el reto yo ya la solución la tengo, debo es aplicarla en el menor tiempo posible. Si hablamos del menor tiempo posible para los ejercicios de matemáticas, 1 minuto 40 segundos es el tiempo que están otorgando prácticamente por pregunta. Si usted es capaz de leer y entender y desarrollar la operación en 1 minuto 40, va a poder responder todas las preguntas de ese examen. Eso no les pasó a muchos estudiantes, porque cuando yo les decía, hombre, apréndase las tablas en 1 minuto, resuélvame 50 operaciones, no la creían. Y consecuencia de eso, el tiempo de matemáticas no les alcanzó. Que no les pase a ustedes, que todos los que están en este curso sepan multiplicar, sumar, restar, dividir de la manera más ágil posible. Y ahí tienen el modelo que les envié para que puedan aplicarlo de la manera más rápida posible. Sí, entonces, señores, a ponerle pilas con el tema de las tablas. Ya luego, como les decía, si ustedes esa base la tienen bien sentada, luego sé que van a ir desarrollando otras operaciones y van a ir entendiendo mucho más. Porque si usted comienza con una base floja, ya no se aprendió las tablas, esto se va sumando, ¿no?
Sí, muchos tuvieron que echar las preguntas al Pinochín, las de matemáticas, y no es lo que uno espera, porque pues así van los demás y uno tiene que hacer algo diferente. Ustedes tienen la oportunidad de hacer las cosas diferente. Ya les vamos advirtiendo desde ahora. El tiempo para esa prueba es muy limitado. Tienen que aprender a operar muy bien y a leer muy bien. Con esas dos herramientas, ya el conocimiento sirve, porque usted puede ser abogado, psicólogo, contador, y lo felicito, perfecto, y puede saber muchas cosas. Pero si no resuelve las preguntas en el tiempo establecido, podrá ser una biblioteca virtual, pero no le va a alcanzar el tiempo. O sea, necesito, aparte de saber resolver en el tiempo establecido. Y ese es uno de los factores que hacen que la prueba sea tan difícil, el tiempo. No es solamente el conocimiento. El factor tiempo para lo que es matemáticas, que es un área obviamente diferente a las demás, entonces se determina por las tablas. Si usted puede hacer una operación en 50 segundos, en adelante es capaz con muchas cosas más. Si puede hacer ese modelo que yo le envié, ¿no? En 50 segundos, 50 operaciones en un minuto, excelente. El récord está en 50 segundos, muy bien. Y si usted es capaz de leer fluidamente, sin equivocarse, pues tan seguido, ¿no? Porque las equivocaciones son normales porque la velocidad de la luz y el sonido van a distintas magnitudes. Usted ve, el cerebro procesa muy rápido, pero no puede pronunciar muchas veces lo que ve por la velocidad de la luz. Ese error, bueno, se pasa. Pero es que hay gente que no sabe leer. Así, literal, gente que no sabe leer, gente que terminó el colegio y ya no leyó más. Gente que en el colegio cuando le decían, tienen que leer La Vorágine, lo primero que hacían era buscar el resumen o verse la película y no leían. Si usted no es un lector, pues y quiere ser mando, tiene que cambiar eso. Porque como decía el compañero que ya presentó el examen, eso es pura literatura, es mera lectura. Pero aparte, obviamente, de saber leer bien, se trata de tener el conocimiento sobre ello. Porque yo puedo estar en este momento leyendo un libro, pero no tengo ni idea de eso. Pues tampoco estoy ubicado. O sea, son muchos factores, ¿no? El conocimiento, el tiempo, saber leer. Es sobre lo que vamos a trabajar nosotros ahora. Por eso voy recalcando en cada una de las clases la importancia de que el estudiante tome conciencia de que para resolver matemáticas en el tiempo establecido necesita resolver esas operaciones, 50 operaciones de una cifra en un minuto. Un compañero Portilla me decía, ya lo hago en 1 minuto 9. Mentalmente lo hago en menos. Muy bien, pero como en el examen usted también necesita la habilidad de escribir rápido, entonces el tiempo está atado, está establecido. 1 minuto para 50 operaciones. A ese ritmo deberían llegar todos. Todos. Quien no llegue a ese ritmo obviamente está en mucha desventaja con respecto a los demás. Sea por 1 segundo, por 2 o por 9, en mucha desventaja con respecto a los demás. Ya lograrlo en principio, digamos en este punto, muy bien, lo felicito. Pero de aquí a una semana yo creía que ya todos deberían lograr 1 minuto. Por mucho, en una semana. Porque realmente las tablas no es algo complejo para aprendérselas, ¿no? Usted en un día, en 2 horas puede aprenderse esas tablas. Ya luego es cuestión de práctica. Para que sigan aprendiéndose las tablas de verdad. Y esas cosas les van a ayudar a leer, ¿no? Las tablas de verdad y los conectores lógicos y nuevas palabras y nuevo léxico, eso les va a enseñar a leer. A leer comprendiendo. Muchos cogen un libro y dicen, es que yo leo y no entiendo. Bueno, si eso es sencillo, es simple. 1, no sabe tablas de verdad. 2, no sabe conectores. 3, su léxico es muy pobre. Esos son los factores de por qué leo y no entiendo.
No tiene nada que ver con su inteligencia. Su cerebro es tan avanzado como el de Newton, el de Einstein, en fin, ¿eh? De tantos seres humanos de la historia prodigiosos. El mismo cerebro. Tal vez incluso con mejores habilidades que usted tal vez ni siquiera conoce, que no ha descubierto porque no se ha dado la tarea de leer. Pero eso tiene que cambiar. Bueno,